analizamos Turquía y como es propicio en estos casos al momento de revisar un país, de revisar su geografía, porque es importante entender su ubicación para a partir de allí ir tejiendo el análisis en cuanto a su actuación política, su política exterior, y por eso tenemos aquí al fondo el mapa en esta conversación que estamos teniendo con Reiner Rodríguez, internacionalista, analista de la casa, y aquí ya tenemos este recurso valiosísimo, Reiner, porque a partir de este mapa podemos determinar los vecinos del país, cómo el país actúa, qué influencia tienen los conflictos que están alrededor. Vemos estos dos mares de los que ya hablábamos en el segmento anterior, el Mar Negro al norte, el Mar Mediterráneo al sur, y qué determina esta posición tan estratégica entre Europa, Asia y Medio Oriente. Ahí se conecta con todo, de hecho podemos ver a Irán, el Cáucaso también arriba, Siria. Qué importante es verlo en el mapa, ¿no?, para entender estos conflictos. Sí, yo creo que indudablemente Turquía es un actor más que un actor, un global player, un jugador global que efectivamente sabe cómo hacer amigos. Yo bien decía en el segmento anterior que Turquía había concentrado su política exterior, digamos, en mantener relaciones amistosas y de cordialidad con parte de su entorno cercano, tradicionalmente. Por eso vemos que Turquía ha tenido un papel muy importantísimo a la hora de mediar en conflictos que son en su entorno cercano. Por ejemplo, recordar el papel de Siria, que tuvo Turquía en Siria, cuando contribuyó a la estabilización del país luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ni hablar del papel que ha tenido Turquía en los contactos que ha tenido con el grupo militante Hamas. Yo creo que si el mapa lo podemos poner a full para que la audiencia pueda ver precisamente de lo que nos comenta Reiner, al norte está Siria, es vecino directo ahí de Turquía, ahí se puede ver precisamente. Correcto, y además también han mantenido contacto siempre con Irán desde el comienzo de la guerra que estamos viendo. Inclusive ha apoyado directamente a las Fuerzas Armadas de Sudán en su guerra que tienen con las Fuerzas de Apoyo Rápido, que como sabemos son una guerrilla insurgente que ha cometido crímenes atroces en ese país. Adicionalmente, me gustaría comentar que, digamos, Turquía ha tenido un papel relevante porque su diplomacia le ha permitido fortalecer ese posicionamiento diplomático dentro del mundo. Pero esto no se queda aquí, sino que el papel de Turquía también ha trascendido a otros entornos geopolíticos, inclusive ha actuado y ha interactuado con estados que, si se quiere, podríamos verlo como un poco antagónicos al mundo occidental, como es el caso de Rusia y de China, y bueno, Rusia en particular por la cercanía que tienen en el Mar Negro gracias o en virtud de sus estrechos que tiene allí, como lo son el Bósforo y el Dardanelos, que lo comenté. De hecho, aquí se puede ver perfectamente cómo está claramente la geografía conectada con Europa, lo podemos ver de este lado, sí. No sé de qué lado aquí puedo señalar para que, creo que aquí se puede ver de este lado Europa, y vemos cómo conecta rápidamente entonces también con Asia Central y también con Medio Oriente. Ahí se puede ver a full, ahí vemos marcada la capital Ankara, al norte, al sur vemos Siria, al norte el Mar Negro, el Mar Mediterráneo también al sur, y precisamente hacia el este, hacia Asia Central, está Irán, que era lo que nos comentaba Reiner, y también tiene una región que es bastante conflictiva, donde Turquía también tiene influencia, que es el Cáucaso, Reiner, y también aquí que se puede ver cómo Turquía proyecta entonces su política exterior, su acción exterior, no solamente en los países vecinos, sino en los conflictos que tienen vida en estos países, ¿no? Sí, Natacha, correcto. Como tú bien sabes, el Cáucaso es una región muy fragmentada. Diría Saúl Cohen que es una puerta de entrada porque es una región que se encuentra aplastada dentro de las apetencias y las pretensiones de potencias grandes como lo son Rusia en el norte y en este caso Irán y Turquía al sur. Yo diría que la geografía del Cáucaso es una geografía de la fragmentación y Turquía ha logrado capitalizar políticamente eso. Como lo sabemos desde principios del siglo pasado, Turquía había intervenido en muchísimas ocasiones en Armenia, por ejemplo. También están las pretensiones que tiene Irán con respecto a Azerbaiyán y ni hablar de todo el tema de Rusia que tiene que ver con todas las pequeñas repúblicas que se encuentran al sur. Pero mucho más allá de eso, Natacha, me gustaría comentar que Turquía ha logrado capitalizar todo esto porque el papel que comienza a tener en esta región es cada vez más relevante. Grecia e Israel no ven con buenos ojos las pretensiones que tiene Turquía. Y es porque precisamente Turquía ha estado actuando en una suerte de cuadro estratégico porque se ha acercado muy
efectivamente a actores como en el caso de Qatar, como el caso de Pakistán, en el caso de Egipto, que son actores que podríamos denominar no occidentales, que son actores que no pertenecen al mundo occidental y que, digamos, fortalecen este posicionamiento de Turquía en lo que es, digamos, el establecimiento de cabezas de puente en todo este entorno geopolítico. Aquí también es importante el papel diplomático que tiene Turquía, ¿no? Sí. Y que estamos revisando, por supuesto, la acción exterior que tiene en los distintos países vecinos, pero también ha desempeñado un rol relevante como negociador en grandes conflictos. En el caso ruso-ucraniano ha tenido un rol muy relevante, en el conflicto ahora de Estados Unidos con Irán, aunque Pakistán, por ejemplo, ha desempeñado un rol importante. También se cuenta con la opinión de Turquía para determinar qué acciones tomar. O sea, es un actor importante al que incluso Estados Unidos le consulta sobre acciones en la región. Claro. Turquía es una potencia media. Y como potencia media, digamos que su deber, o lo que le corresponde, como apuntaba un experto hace un tiempo, es ampliar la autonomía estratégica. Es buscar aliarse con la mayor cantidad de estados posible y con la mayor cantidad de actores posible, de la más variada característica posible. ¿Qué sucede? Que esto, si no se tiene en cuenta cuáles son las desventajas o los riesgos que podría tener esta autonomía estratégica, puede producir, digamos, resultados contraproducentes. ¿Qué sucede? Que a veces cuando se intenta capitalizar todas estas oportunidades de interacción, Natacha, lo que sucede es que sobrecargamos las alianzas. Se diluyen las prioridades económicas y muchas veces sobrecargamos también los recursos diplomáticos. Entonces este es el dilema. Turquía debería aprovechar, relacionarse e interactuar con todos los actores posibles o debería más bien tener o adoptar una posición o una política exterior mucho más transaccionalista y mucho más pragmática en función de sus aliados tradicionales. Esto es lo que debería de ver. Si nos remitimos al principio del análisis y observamos que Turquía podría desempeñar un papel importante dentro de Europa y quiere afianzar esta alianza a largo plazo, vemos que no sería sostenible mantener una política exterior en la que mantenga una interacción con actores que antagonicen a Europa cuando ella quiere profundizar los lazos con Europa. Digamos que este es una suerte de dilema. Entonces, si yo fuese asesor del presidente Erdogan, yo sin duda le recomendaría que no debería de optar por establecer obligaciones restrictivas y más bien tener un sentido o una concepción realista de los límites para no ampliar demasiado el margen de acción. Y yo creo que lo más brillante para Turquía podría ser centrarse en esta región inmediata y mantener la cooperación y el diálogo abierto con cada uno de los actores que están allí cerca de su espacio de acción. Reiner, ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero pedirte una reflexión final y cómo pudiésemos ver a Turquía en el mediano plazo, por ejemplo. Me parece que lo más importante, y no me gustaría irme sin decirlo, es que debemos romper ya con ese paradigma de ver a Turquía simplemente como una bisagra y una puerta de entrada. Yo creo que Turquía ha fortalecido brillantemente su papel. Hoy en día es el estado que tiene el tercer estado con mayor cantidad de misiones diplomáticas en el mundo, solo después de Estados Unidos y de China. Digamos que entonces Turquía no solamente es una bisagra o puerta de entrada, sino que también es un actor muy valioso a la hora de establecer diálogos políticos y a la hora de establecer mediaciones y comunicaciones en conflictos y en negociaciones diplomáticas. Y así se tiene que ver a Turquía. Y qué importante es analizarlo desde este punto de vista y sobre todo profundizar, ¿no?, en el análisis de lo que representa Turquía para la región y para el mundo. Es un actor un poco desconocido, sobre todo de este lado del mundo, pero aquí hacemos el esfuerzo por intentar brindar este análisis para que la gente pueda conocer su rol y pueda entender de qué manera influye en el mundo. Agradecerte por habernos acompañado esta tarde, ha sido un placer. El gusto es mío, Natacha, gracias por la invitación. Escuchaban, amigos, a Reiner Rodríguez, internacionalista, analista de la casa, haciendo un análisis muy completo y brillante sobre Turquía, su rol geopolítico, de seguridad, cómo actúa en la región, cómo es su diplomacia y cómo este país, que tal vez para nosotros es desconocido, tiene una gran influencia no solo en Eurasia, no solamente en su conexión con el Medio Oriente, sino también en su labor diplomática en los conflictos más importantes que vemos en la actualidad, el caso ruso-ucraniano y también la situación en el Medio Oriente con Irán y Estados Unidos. De esta forma nos corresponde despedir esta edición por el día de hoy. Como siempre, invitarle a nuestro canal de YouTube si usted quiere instruirse, revisar otras ediciones donde hablamos de otros temas también asociados a las dinámicas del sistema internacional. Lo puede hacer usted por allí, poner en el buscador ampliamente y allí le van a aparecer la lista de programas y de ediciones anteriores
transmisiones que ya hemos hecho. También invitarle a comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí siempre será un enorme gusto leerlo, así como es un enorme gusto acompañarlo este ratico todos los domingos a las 4 de la tarde, como siempre. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.